creo que no se da cuenta, pero de cierta forma él de manera indirecta aborda el tema del nihilismo, lo hace de una manera muy singular y pues inspira a otros personajes que sí abordaron de forma muy correcta, como Friedrich Nietzsche, el tema del nihilismo. Les dejé de tarea que por favor ustedes investigaran qué es el nihilismo, qué información pudieron rescatar y que pudieran interpretar, porque el día de hoy pues no les preparé un cuadro, no les preparé imágenes, no les preparé material, porque todo lo haremos en relación a lo que ustedes puedan comentar, ¿sí? La nota o el apunte pues, lo vamos a hacer como una especie de lluvia de ideas, y esa lluvia de ideas nos va a generar un video que tengamos que establecer, ¿no? Si no recuerdo, o más bien si no me equivoco, les dije que si les aparecía la información de Friedrich Nietzsche en la cuestión del nihilismo, no lo abordaran tanto, no lo andaran tanto, aunque es casi imposible, ¿no? Tenemos que ser muy conocedores del tema para no abordar directamente a Nietzsche. Sin embargo, pues lo podemos hacer, pero siempre y cuando pues tengamos esa precaución, ¿no? Entonces, junto con pegado, voy a estar evaluando con ustedes el tercer parcial de la siguiente forma para que por favor lo anoten, ¿sí? Y para que sepan qué es lo que tienen que realizar. Bien. Y lo hago porque me interesa que ustedes sepan mucho que la participación en las llamadas va a tener una ponderación, ¿sí? ¿Listos? Ok. Comenzamos. Actividades o notas de clase tendrán el valor de lo siento, pero tendrán un valor de 50%. ¿Sí? Es decir, todas las notas, el conjunto de notas que ustedes hagan todos los días, valdrán al final del parcial un 50%. ¿Ok? Participaciones en videollamadas valdrán un 20%. Es decir, si ustedes aportan más de 3 veces sus ideas a través de estas clases, pues tendrán ese 20%. Si tienen menos, pues ya tendré que dividirlo y prácticamente pues estar siendo equivalentes, ¿no? Si participan una vez, pues más o menos tendrán ahí algunas décimas. Si tienen dos, tendrán menos décimas, pero si tienen más de tres, un 20%. Hasta el momento llevamos un 70%, ¿no? Entonces, asistencia a videollamadas, que es como una asistencia en clase, en este caso valdrá un 20%. Bien. 20%. Entonces ahí ya tenemos un 90%. El otro un punto o 10% saldrá de algunas tareas, aparte de las videollamadas. ¿Okay? Aparte de las notas que tienen que realizar a través de las videollamadas, les encomendaré ahí alguna tarea que también tenga que subir a la plataforma, y pues como serán muy poquitas, pues ahí ya tenemos el 100%. Les digo que esto es lamentable, pues, porque a mí no soy partidario de que un elemento de evaluación valga muchísimo. Para mí el 50% es exagerado, pero pues no podemos hacer más, ¿no? No puedo yo hacer más que prácticamente casi obligarlos a que estén, pues entregando sus notas de clase y que puedan asistir a las videollamadas. ¿Ok? Entonces, pues ya como tal vamos a comenzar, vamos a abordar el tema del nihilismo, por lo cual, pues no sé, vamos a empezar esta dinámica de participación. Me gustaría que alguien pudiera comentar qué es lo que pudo investigar y prácticamente, ojo, qué investigó y qué entiende por nihilismo, ¿sí? Estamos, antes de que participen, ya abordamos aquí que nos habla acerca de un sentimiento
que los seres humanos tienen muy a menudo, ¿no? O sea, de un sentimiento negativo, un sentimiento de vacío, es el concepto de la angustia. Entonces, ya empieza o ya se empieza a ver que la filosofía se orienta al sufrimiento humano. Ayer vimos a Schopenhauer que pues, prácticamente todo lo que nos dice es que la vida es sufrimiento también. Kierkegaard lo hacía a través de la angustia, Schopenhauer a través de la voluntad y del deseo. Y pues vamos a ver qué es el nihilismo, porque de cierta forma quien comienza a detectar es la antigua Grecia, ese sentimiento de pesadez humana, porque incluso ya desde Platón ya nos manejaba pues, los sentimientos negativos que el ser humano puede tener. Después lo retoman mucho la escuela de los epícuros o epicureísta o alguna otra escuela helenística también lo aborda, pero los epicuros son los que más destacan ese sentido. Su principal representante, Diógenes de Sinope, es un representante puro del nihilismo casi, ¿no? Porque, bueno, más adelante lo justificamos. Quiero escucharlos ustedes antes de estar hablando demasiado de mi parte. Entonces, adelante, ¿quién es el afortunado? ¿Quién es el primero en podernos decir qué es el nihilismo? ¿Qué entendió de esta tarea? Ok, Pues a ver. yo, Alejandra, Carlos, y ya No, ya después, no. alguien me comunica, desactiva su micrófono y me dice, ok, a ver, Alejandra, pues, de lo que me acuerdo es que proviene de latín y que significa nada y o sea, fue popularizado por un novelista y trata sobre la negación del principio, sobre la política, la religión, lo ok, social, todo eso. Y ok, ya. perfecto, bien. A ver, antes de Carlos, hay que rescatar lo que dice Alejandra, viene del latín nada, ¿sí? Nihil en latín representa el significado de nada. Ojo porque esto es muy importante. ¿Sale? A ver, Carlos. Yo recuerdo que era lo de el rechazo a la religión y algo de la moral, y que también es algo crítico para la sociedad, la política y... Ay, ¿qué más? Espérame. Y, las costumbres, pues, y creencias de la gente. Ok, bien. Otro punto importante que espero que lo vayan generando. Recuerden que esta clase pues se está basando en lluvia de ideas y en un punteo. Para empezar, nihilismo pues proviene del latín nada, ¿ok? Lo que dice Carlos es una crítica y un rechazo. A mí me gustaría más que nos apropiemos del concepto rechazo, más que una crítica, ¿sí? Porque abunda más en el nihilismo un rechazo que la crítica, aunque tiene estos dos elementos. Más adelante vamos a ver por qué. ¿Okay? Entonces, es una crítica, es un rechazo hacia un conjunto de creencias en general, porque Carlos y Alejandra también nos decían que puede ser un rechazo a la religión, a la política, pero va más allá. Alguien que tenga o que quiera participar. Yo. A ver, veo nada más a Melissa, ¿no? Entonces, Ay, es que no quiero desactivar mi cámara. Yo ¿quién tampoco, me veo toda a ver, amarillita. vamos, a ver, le doy la palabra a Melissa y ya después alguien más Ay, no, participa, ya no ¿no? participo. Y me No lo... llores, no llores. A ver, Melissa, adelante. A lo que yo leí entendí que básicamente pues aquella persona que crea en el mismo es que no cree en sí en la existencia o de algo o que tenga valor cierta cosa. Bien, 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 bien. No tiene sentido de la vida. Ok, anótenlo por favor también ahí eso. El nihilista o alguien que es nihilista, muy buena aportación la de Melissa, es un sujeto que no cree en nada existente. Sí, ahí va. Entonces, ese es un punto muy importante, ¿sí? Y también otro punto que ella abordó es que, pues, aquello que exista ante nuestros ojos,
Es decir, aquello que no se va a creer, pues es algo que no aparezca frente a nosotros, ¿no? Entonces, eso es un buen aporte. A ver, Frida, ¿querías participar? Pues casi lo mismo que ella, o sea, que el nihilismo sostenía que no existe, o sea, que la existencia carece de sentido ya que no hay como ninguna entidad superior o sobrenatural, o sea, que dé como el sentido para como la vida. O sea, Ok, bien, Frida. A ver, para los que quieran participar, para los que quieran pues comentar algo, les hago la pregunta y quien lo conteste pues tendrá su participación, ¿no? Ya a grosso modo nos dieron algunas características muy importantes del nihilismo. ¿Por qué creer o por qué generar un nihilismo? ¿Por qué caer en la falta de creencia en todo? ¿Sí? ¿Por qué la humanidad? Porque chequen, esto no es algo que se dio esporádicamente. Desde Marx se nos habla de que hay una miseria en la sociedad. Kierkegaard nos habla en que hay un sentimiento negativo en la sociedad. Schopenhauer nos dice que prácticamente la vida es sufrimiento, ¿sí? Y que nos empujan a una especie de nihilismo o a nosotros adoptar el nihilismo. ¿Por qué? ¿Por qué llegan estos pensadores a idealizar estas tesis y por qué es que hemos llegado a adueñarnos del nihilismo? A ver, alguien que quiera participar. Pues yo creo que en sí aquella persona que llega al nihilismo es porque haya tenido como algún acontecimiento fuerte, ¿no? Que diga por qué pasa esto y en sí pues llega a decaer como persona que no haya valores. A ver, eso, el último punto que tocó su compañera es muy importante. ¿Alguien más? ¿Por qué tenemos que llegar al nihilismo, adoptar el nihilismo? Yo soy Itzel. Pues porque siento que proviene del fracaso. Ok, un fracaso. ¿Me repite su nombre, por favor? Itzel. Ok, bien. ¿Quién más? ¿Por qué llegamos a estar en un estado nihilista? porque no hay pruebas, o sea, pues realmente no hay pruebas ni siquiera de que Dios existe, entonces pues, ¿cómo podemos creer algo que no sabemos? Entonces llega un punto en el que pues no crees en nada. Pero pues toda la vida, recuerden que toda la filosofía se ha desplegado en comprobar, o al menos gran parte de su historia se desplegó en comprobar la existencia de Dios, Pues ¿sí? sí, pero por ejemplo lo que dice Melissa, que si a alguien le pasa como algo fuerte y así como que trata de buscar como respuestas y no sabe, pues llega a un punto en el que no cree, o sea, el por qué le pasó algo así. Ok, porque a ver, hay que establecerlo, ¿no? Y creo que Frida dio ahí sí, no sé si participó Frida, Sí, creo sí, soy yo. Ok, dio en el clavo, ¿no? Yo le cuestionaba, pues si toda la vida hemos tratado de creer en Dios y desde la antigüedad, desde los postulados de algunos filósofos clásicos, pues se ha puesto en tela de juicio, aunque no se ha concluido si Dios existe o no, pero ya se sabe que está la duda y que puede ser que este ente supremo, pues puede hacer que sí, puede hacer que no, eso ya lo sabemos. En la época medieval se esforzaron demasiado en comprobar, recuerden que hicieron ahí una unión de la razón y la fe, y pues eso tampoco nos aseguró nada hasta cierto punto. Seguimos en incógnita de saber si se cree en Dios o no. Ahora, yo les pregunto, porque su compañera, bueno, sí, Frida y algunas otras personas más nos dijeron,
para poder ser nihilista nos tuvo que suceder algo, ¿no? Muy clave en nuestra vida. Quizás esto lo encontramos porque hemos visto que varios filósofos pues han atravesado suicidios de sus familiares o muertes involuntarias, y que esto pues de alguna manera los ha empapado para pensar y decidir sobre sus postulados filosóficos. Pero yo les pregunto, a ver si alguien quiere contestar, un nihilista, ¿es necesario que no crea en Dios? O sea, una de sus características especiales de un nihilista es que no cree en Dios. Pues yo digo que sí, porque si no cree en nada, ¿por qué va a creer en Dios? Ok, bien. ¿Alguien más? Pues, ¿Tenemos que subir un video? o sea, yo digo que también sí, ¿no? Porque, por ejemplo, en la definición que yo tengo, dice que se denomina como la corriente de pensamiento filosófico que niega toda creencia, principio, dogma, y esto puede ser religioso, político, social. Ok, Odil, ¿verdad? Sí. A ver, entonces, perfecto, bien. ¿Alguien más antes de intervenir? Ok, bueno, entonces, vamos a retomar en orden los conceptos para poder llegar a todo lo que hemos comentado, ¿ok? El nihilismo es un concepto ideológico y filosófico que nace o toma mayor fuerza, no es que nazca, porque incluso, repito, Diógenes de Sinope en su escuela de los epicúreos, perdón, en la escuela de los cínicos, ya abordaba este tema del nihilismo, pero con otra conceptualización. O sea, quien empieza a utilizar la palabra nihilista en obras literarias ya de reciente creación, pues en este caso es Iván Turgenev, para que lo anoten por favor. Iván Turgenev. En su obra llamada Padres e Hijos, es el primero que aborda ya como tal la palabra nihilismo. Quien le da mayor realce es el escritor ruso Dostoyevsky, ¿sí? En su obra En los endemoniados. Él define el nihilismo como, o el nihilista, en lo siguiente: si Dios no existe, todo está permitido, ¿sí? ¿Cómo se llamaba el ruso, profe? Fyodor Dostoyevsky, el escritor ruso, de hecho, Dostoyevsky, no sé, supongo que ya lo debieron de ver en literatura 1, o mínimo en literatura 2, es un representante fundamental de la literatura romántica, ¿vale? Entonces, estamos hablando de que la literatura no necesariamente en un escrito filosófico esta palabra tiene impacto, porque es algo de, no sé, un elemento muy cotidiano entre la sociedad del nihilismo, ¿no? Entonces, ¿por qué Dostoyevsky hace mención del nihilismo a través de la frase si Dios no existe, todo está permitido? Porque primero se tiene que negar para negar el valor máximo de algo, para después no creer en él y rechazarlo, ¿sí? Entonces, ojo aquí, porque precisamente el nihilismo no te obliga a no creer en las cosas, porque de hecho tienes que creer para poder después desvalorizar. Entonces, el hecho de que un nihilista, o que se le atribuya como característica principal al nihilismo una no creencia en Dios, no es cierto, ¿sí? Porque para tú desvalorizar a Dios, primero tuviste que concebirlo, primero tienes que entenderlo, primero tienes que, pues prácticamente afirmar que ahí está, para después decir que lo que está no tiene valor, ¿sí? No puedes desvalorizar algo inexistente, ¿no? Entonces,
esto no solamente se aplica a Dios, se aplica a cualquier cosa. Para la religión, pues primero tiene que existir para después desvalorizarlo. Para la política, primero tiene que existir para después rechazarlo. No puedes rechazar algo que no veas, ¿no? Entonces, eso es un punto muy importante, ¿no? Iván Turgenev, pues nos habla en el libro de Padres e Hijos del nihilismo acerca de sujetos, o al menos aborda o los nihilistas como sujetos que no respetan a nadie y que no se apegan a las reglas de algo, ¿sí? Entonces, ojo aquí, no respetar a nadie es reconocer que existe, pero que yo no te doy el valor suficiente a ello, ¿bien? Y no apegarme a las reglas habla en un sentido político. La política también se va a desvalorizar para el nihilismo o para el nihilista, ¿no? Entonces, con estos dos primeros conceptos, ¿qué podemos nosotros deducir del nihilismo? Bueno, es una actitud, ¿sí? Es un modo de vida, por así llamarlo. Es un modo de pensamiento que desvaloriza todo organismo o todo desvaloriza todo significado de cualquier cosa, pero cualquier cosa lo vamos a referir como alguna institución que instaura autoridad o que instaura modos de vivir o que instaura una significación moral, una significación de sobre el respeto a la vida, sobre qué leyes llevar, sobre qué hacer, ¿no? Entonces, continúo. El nihilismo, entonces pudiéramos nosotros ejemplificarlo a través de lo siguiente. Es una persona que piensa que el mundo está mal, pero cuando le dan diversas opciones para resolver lo que está mal en el mundo, también juzga que eso está mal, ¿no? O sea, un nihilista es un sujeto que se siente y dice, pues nada me gusta, y cuando le dicen, oye, pues mira, esto te puede gustar, no, eso tampoco me gusta, ¿no? Un nihilista es un sujeto que se sienta y que no propone nada, o sea, destaca que todo está mal, pero él tampoco propone algo para mejorar eso que está mal, ¿no? Entonces, una persona nihilista juzga, pero no propone, solamente se queda por ejemplo, en una silla, a ver la nada y no se esfuerza por cambiar esa nada, ¿no? Entonces, es un sujeto que contempla, pero que no propone. Nada más juzga y nada más emite ese ejercicio de valor, pero no lo hace de una forma positiva, ¿no? Entonces, si queremos seguirlo ejemplificando, o al menos uno de los filósofos argentinos muy bueno, que es muy conocedor del nihilismo, Silvio Maresca, nos dice, un nihilista es como si un asesino cometiera el crimen y se fuera a entregar por su propia voluntad, y que al momento de juzgar o de preguntarle, pues no te contestara nada, ¿sí? Y que tampoco hiciera ningún esfuerzo por fugarse, es decir, es un sujeto que ha hecho algo malo o que ha encontrado algo malo en el sistema, pero que pues no hace algo para poder cambiarlo, y que al contrario está en medio de eso maligno que está a su alrededor, ¿no? O sea, tampoco lucha por salir de esa maldad, no lucha por cambiar lo negativo, y tampoco se quita de ahí, ¿no? Es como un sujeto ahí, pues con ciertas características negativas, ¿no? Entonces, el nihilismo, en palabras más sencillas, es una devaluación de valores, ¿sí? Devaluación de valores en cuanto a moralidad, para que lo tomen mucho en cuenta, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de valores, es obligado, así como les dijeron algunos otros de sus compañeros, que el nihilismo nosotros lo observemos como una devaluación de la vida, ¿sí? Porque los valores morales son los que rigen nuestro modo de vivir, y al no existir valores ni políticos, ni religiosos, ni sociales, pues eso resulta en una devaluación de la vida por ende, ¿sí? Entonces, otro concepto que podemos tener de lo que ustedes han comentado es que el nihilismo es aquel hombre que se cansa y niega la vida, ¿sí? Es decir, es aquel sujeto que ya empieza a ver todo un horizonte pésimo, pero que
pues, no, o sea, lo está contemplando y no pasa nada con que ese pescado lo trague, lo escupa y lo vuelva a poner en el mismo horizonte, o sea, no pasa nada, yo nada más estoy aquí sentado observando la carencia del mundo y pues yo formo parte de ello y pues como la vida no tiene sentido, pues ahí me quedo, ¿no? O sea, no, si me quito de ese sitio, pues no va a cambiar nada la cosa, entonces no hay ninguna necesidad de modificar aquello que estoy viviendo, ¿no? Para el nihilista o para un nihilista, el mundo no le convence y tampoco tiene una respuesta para mejorarlo. Esto anótenlo, por favor. El mundo no lo convence y tampoco tiene una respuesta para mejorarlo, ¿ok? Y yo les hacía una pregunta hace rato. ¿Por qué hemos llegado a creer en que el mundo está destrozado y que no hay nada para cambiarlo? Bueno, pues porque recordemos que hay muchos acontecimientos de la sociedad que han empujado al ser humano a estar en esta condición. Recordemos que tenemos las matanzas eclesiásticas, por así llamarlo, en la época media, tenemos las carencias del proletariado en la revolución industrial, tenemos la poca importancia que Marx desglosa en su materialismo histórico. Vemos que la élite, es decir, la burguesía, cada vez es un sector de la sociedad muy pequeño que va arrastrando de miseria a lo que no está dentro de la élite. Es decir, el mismo ser humano, a pesar de tener valores religiosos y morales de antigua creencia que le han enseñado a cuidar a los demás, a cuidar el mundo natural y a respetar la vida y a eliminar clases sociales, el hombre, a pesar de que tiene estos valores ya instituidos, no lo hace. Y quizás les pongo un ejemplo muy religioso, ¿no? Recordemos que Moisés, bueno, no sé si, no es Moisés, creo que es Abraham, ya llevo muchos años sin estudiar la religión, ¿no? Abraham, Dios le manda 10 mandamientos, ¿no? Es decir, vamos a ejemplificar el nihilismo a través de Moisés, profe. o bueno, dicen que es Moisés, bueno, espero, un sujeto de la antigüedad judía, cristiana, ¿no? Le mandan unas tablas de piedra donde vienen 10 mandamientos, ¿no? A ver, Alejandra, Aleja la religiosa. ¿cuáles son estos mandamientos, la señorita religiosa, más o menos? Quiere que se los diga a todos. En general, ¿de qué hablan? Pues son como las reglas o sugerencias, porque pues no es como que nos obliguen a seguirlas de una vida, pues de un buen cristiano que uno debería seguir, que pues es no matarás, no codiciarás, guardar el de reposo, esas cosas, ¿no? Y respetar entonces, a tu padre y a tu madre. ¿Qué pasó con esto, no? A todos les importó un carajo los 10 mandamientos y siguieron adorando dioses, ¿sí? Sabiendo que en los 10 mandamientos nada más decía que había que adorar a uno. Siguieron matando, sabiendo que en esos 10 mandamientos pues decía que no matarás. Siguieron con codicias, con deseos, sabiendo que uno de los mandamientos es no desearás lo ajeno o lo de tu hermano, no sé cómo lo diga. Es decir, a la humanidad en general, desde tiempos antiguos, aunque tenga establecidos códigos morales, códigos de convivencia, códigos adecuados, le han importado 3 hectáreas de pepino y se los ha pasado por el arco del triunfo y no los ha respetado, ¿no? Y el ese no respetar estos valores, estas normas, ha llegado a que muchos sectores de la misma sociedad estén afectados, ¿no? El hecho de que tú tengas que matar convierte el asesinato en una práctica que puede hacer cualquiera, ¿no? Entonces, el hecho de que tú codicies y cada vez tus deseos, como lo dice Schopenhauer, sean más insatisfactorios y te veas en la necesidad de conquistar los deseos del hombre, como lo decía Hegel, y que tengas que orillar a un mundo de miseria aquello que ya conquistaste,
pues no te hace respetar absolutamente las normas y códigos morales que ya tenías y que no sé, grandes filósofos como Rousseau se esforzaron en establecer esas reglas, esa moralidad, ese camino por el cual el hombre tiene que seguir. Recordemos que todos los filósofos, aparte de sus postulados de conocimiento, todos concluyen en que el conocimiento no te sirve si no eres un buen hombre, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? A pesar de que hemos tenido grandes pensadores que nos han dado como tipo claves de cómo vivir, de qué modelo de ser humano debemos de ser, nadie lo respeta, nadie lo acata, se sigue con miseria, con matanzas, con hambre, y ojo porque ya viene la Primera Guerra Mundial en el contexto de nuestros filósofos, o sea, ya viene o ya se han pasado diversos conflictos que se supone que no se deberían de tener, porque por ejemplo Kant ya nos explicó que todo se tiene que manejar bajo el principio de moralidad máxima individual, es decir, tienes que no sé, ejecutar el deber acorde al deber propio. Se supone que esta ya tendría que ser una clave para poder vivir de forma adecuada y para poder manejarnos en sociedad de forma adecuada, ¿no? Yo hace rato citaba a Rousseau, pero hay algunos otros que también, como por ejemplo Hobbes, que ayer lo cité cuando vimos a Schopenhauer, o sea, Hobbes ya nos dijo que el hombre es el lobo del hombre, es decir, que el hombre es la propia destrucción del hombre. Entonces, si alguien ya nos lo dijo, ¿por qué se sigue cayendo en ese vicio? Pues eso es lo que identifica un nihilista, ¿no? O ese es el motivo por el cual el nihilismo es nihilismo, ¿sí? No sé si me explique, ¿sí? Es decir, esa es la razón de ser o la razón de estar de un nihilista. Perder la fe en todo, perder la fe en que se supone que por el lado religioso vino Jesucristo a instaurar una sola regla, ¿no? A amar a todos los seres por igual. Pero ¿se ha amado a todos los seres por igual? ¿No? ¿Sí? Ya han venido políticos a decirnos, como por ejemplo Karl Marx, que las clases sociales tienen que desaparecer para que el hombre pueda satisfacerse a sí mismo y para que pueda ser hombre por sí mismo, ¿sí? Para que no existan clases sociales y no exista más esa lucha por el capital. Sigue existiendo esa separación de clases sociales, ¿no? Entonces, prácticamente, William Hamilton es uno de los autores que nos dice: el nihilista va a negar la realidad substancial, es decir, la realidad que se ha generado a través del tiempo y que no es lo que debería de ser, por eso es substancial, ¿no? Porque no es lo que debería de ser en el papel, no es lo que debería de ser acorde a todos los políticos que nos han rodeado y que nos han visto desarrollarnos como hombres. Entonces, William Hamilton lo expresa a través de su libro Lecturas Metafísicas, no se nos olvide, ¿ok? Hay otro autor llamado Stirner que nos dice: el nihilismo consiste en negar a Dios, pero también negar a la humanidad. Porque, a ver, no quiero que se entienda el nihilismo como, y no sé si voy a herir susceptibilidades de algunos de ustedes ahorita con el comentario que voy a hacer, pero un nihilista no es alguien que tenga una depresión vacía, una depresión sin chiste. Yo, de los pocos alumnos que tengo en Facebook, porque no me gusta tener alumnos en esa red social, de los pocos que sí he tenido, ese es uno de los motivos por el cual no acepto a muchos alumnos en Facebook, porque pareciera que siempre viven deprimidos, pero es una depresión para llamar la atención, ¿sí? Entonces, el nihilismo no nada más es llamar la atención, es decir, criticar, es estar en un sentido mucho más profundo, ¿sí? Es estar en un sentido en el cual sí se sabe que algo está mal, pero hay un trasfondo y hay una justificación del por qué estar en ese estado de pensamiento, ¿no? No nada más decir: ay, sí, me quiero morir o quiero que el mundo muera y se acabó. O sea, no, a veces nosotros confundimos mucho nuestros pensamientos un tanto ridículos con lo que en verdad tiene que ser, ¿no? Es por eso que a muchos que se dicen estar en depresión, pues en realidad no lo están, ¿no? Entonces, bien, nos dice:
¿Por qué se debe negar a la humanidad, pero también negar a Dios? Porque no podemos estar esclavizados por Dios, pero tampoco debemos de estar esclavizados por la humanidad, porque en cierto sentido los valores los ha también, aparte de haberse generado de forma religiosa, también los ha generado el hombre para su propio beneficio, ¿no? Ahí tenemos lo que es el liberalismo. El liberalismo pues es una muestra de la exageración de ideas adoptadas por una sociedad, ¿no? O sea, es algo completamente ya que se escapa de las manos del hombre, ¿no? ¿Cuál es el fin de no creer en Dios y no creer en la humanidad para no estar, pues, amarrados a ninguno de estos dos aspectos? Defender la individualidad, ¿sí? Es decir, lo que Marx mucho nos comentaba, ¿no? Y lo que Schopenhauer también estuvo hablando. Al yo negar a Dios y al yo negar a la humanidad, que esto ya da al traste, es decir, niego todo lo existente y todo por lo cual va a existir, hace que recaiga una valoración en mí, porque si lo demás no tiene valor, ¿qué sí tiene que tener valor? Pues aquel sujeto que ha desvalorizado todo, ¿sí? Entonces, aquí ya me estoy adelantando un poquito a lo que veremos el día de mañana con Friedrich Nietzsche o pasado, pero pues ya nos está dando una pista Stirner. No se nos olvide que esto lo menciona este investigador alemán, Stirner, que no se identifica mucho por la filosofía, pero sí por otros postulados ahí bastante interesantes, ¿no? Entonces, él nos dice, ningún tipo de ideal político divino debe de estar justificado ya en la actualidad, ¿sí? Y era lo que yo hace rato les comentaba, o sea, ningún postulado, ni político, ningún ideal político, ningún valor político, y eso también incluye lo divino, ningún valor divino, ninguna regla divina, ningún postulado divino, cuando somos nihilistas tiene valor, ¿sí? Porque al momento de yo, romper ese mundo suprasensible de la moralidad, entre otras cosas, pues le doy al traste a todo, o sea, le doy en la torre a todo, ¿no? Entonces, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? O sea, el nihilismo, al menos los autores que han destacado el nihilismo como pues un motor, han deducido que tiene que haber una continuación después del nihilismo, ¿sí? Es decir, no basta con solamente contemplar la oscuridad que me alberga, no basta con solamente pues especificar que todo está mal, aunque el nihilismo en esencia es eso. Para muchos autores, como en este caso, Jacobi, H.C. Jacobi, no me acuerdo de sus otros dos nombres, que también es un filósofo compañero de Hegel muy importante, pero que pues gracias a la fama de Hegel se vio obscurecido. Jacobi nos dice, o sea, no solamente basta con desvalorizar todo, tiene que haber una continuación, porque entonces pues no tendría sentido la existencia o no tendría sentido el vivir, porque si nada ya tiene valor, pues ni siquiera tú tendrías que tener valor, pero en el momento de que la valorización recae en ese sujeto que ha criticado, tiene que haber un siguiente paso que tenga que hacer este sujeto, ¿sí? Entonces, o algunos lo van a llamar como una, pues, estímulo para restablecer todos los valores existentes en el mundo, ¿sí? Algunos otros van a llamar el restablecimiento de dioses existentes en el mundo o existentes o un dios existente en el mundo, porque si el que ya tenía está reducido a cero, no basta con reducirlo, basta con sustituirlo, ¿sí? Eso es lo que se tendría que hacer. Si ya reducí a cero todos los valores políticos y morales, tengo que encontrar otros porque no puedo estar viviendo sin un mundo sin valores, o al menos eso es lo que no alcanza a ver el nihilista y que sí retoman algunos otros filósofos de mayor importancia, que no voy a desarrollar más esta idea porque ya sería darle la clase de mañana, ¿no? Entonces, ¿por qué vamos a escuchar mucho en el concepto de nihilismo a Nietzsche? Porque es uno de los que se encarga en especificar el siguiente paso del nihilismo, ¿sí?
lo maneja tan bien que de esa, pues, de eso tan manipulable, él es uno de los que sí se lanza a decir, bueno, si ya todo está en blanco, hay que colorearlo, por así llamarlo, ¿no? Si no es porque el mundo vaya a ser de mejores colores o más bonito, sino que hay que poner algo donde no hay nada, ¿sí? Hay que establecer nuevos valores de los que ya no existen o de los que ya hemos eliminado. Hay que poner un nuevo ideal divino después del que ya murió, ¿sale? Y entonces es ahí donde les dejo de tarea lo siguiente, ¿sí? No va a contar como tarea, o bueno, sí, que cuente como tarea de los que van a tener valor de 10%. En su plataforma, yo les voy a poner una lectura muy interesante para empezar a abordar a Nietzsche, la cual se llama El Loco, ¿sí? Esta lectura trata de un tema muy especial. El Loco aborda lo siguiente: Dios ha muerto, ¿sale? De hecho, así empieza su lectura, ¿no? Es una hoja para que no me vayan a ponerle grito en el cielo, no me vayan a decir, profe, ¿por qué nos va a poner a leer si yo no quiero? Hagamos un esfuerzo, nada más es una paginita, ¿no? Entonces, van a leer este extracto de la Gaia Ciencia, que es una de las obras más importantes de Nietzsche, y pues van a reflexionar acerca de lo que viene en dicha lectura, ¿sí? Prácticamente Dios ha muerto es una de las lecturas más emblemáticas que tiene este filósofo, y de hecho muchos lo conocen a Friedrich Nietzsche por esta frase de Dios ha muerto, ¿no? No crean que es algo satánico, por favor, porque de hecho pensar que Friedrich Nietzsche es satánico o es alguien que no cree en Dios es completamente un juicio inadecuado. Es algo completamente... ¿Mande? Aleja ya se enojó. No, o sea, por eso estoy diciendo, o sea, esta lectura no va en torno a satanizar a Dios, sino que va sobre una reflexión muy profunda, que eso es lo que espero que ustedes hagan, ¿no? Entonces les voy a poner esa tarea y me van a responder lo siguiente: ¿a qué se refiere Nietzsche con esta lectura? ¿A qué se refiere? ¿Qué quiere que nosotros entendamos de la muerte de Dios? ¿Y qué es lo que ustedes tendrían que hacer, sí, si Dios muere? A ver, ustedes como estudiantes, ¿no? Una vez que ya identifiquen a qué se refiere la muerte de Dios, ¿qué tendríamos que hacer cuando Dios muera? Acorde a la lectura de Nietzsche, ¿no? Friedrich Nietzsche es un escritor que escribe, va la redundancia, muy bonito. Es decir, escribe con palabras muy claras, con palabras muy románticas, con palabras